Un saludo cordial con aquellos que se encuentren viendo esta presentación. Mi nombre es Anderson Adriano y yo les voy a hablar acerca del plan de gestión gerencial para el análisis del cumplimiento de prestaciones de paquetes priorizados en menores de 2 años en el Centro de Salud Tipo Alquimia, enero-diciembre de 2025. Bueno, como índice vamos a tener los siguientes temas para abordar. En primer lugar, el problema de investigación y los objetivos. Continuaremos con la fundamentación teórica. Posteriormente, analizaremos la metodología y a partir de ella, de igual manera, presentaremos los resultados y evaluaremos la discusión que se realizó a partir de ello. Y concluiremos con las conclusiones, así como también mencionaremos las referencias que se ha utilizado. Ahora, dentro del problema de investigación, debemos tener en cuenta que la provisión del paquete priorizado para menores de 2 años no se está cumpliendo de manera efectiva en la mayoría de centros de salud distribuidos a nivel del Ecuador. Esto, acompañado de escasez de insumos médicos y recursos humanos, pueden presentar un nudo crítico al momento de querer alcanzar las metas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. De igual manera, si hablamos un poquito de desnutrición crónica infantil, nos referimos al retraso de crecimiento tanto en niños como en niñas. Y nosotros debemos sospechar de que un niño o niña tiene alto riesgo de sufrir desnutrición infantil cuando no acude a controles médicos, cuando no recibe lactancia materna, cuando se enferma y no es atendido oportunamente, cuando no tiene acceso a agua potable y saneamiento, cuando no recibe alimentos adecuados para su edad, cuando crece en un entorno violento y cuando no es vacunado. En sí, la estrategia planteada por el Ministerio de Salud Pública se enfoca en controles del niño sano, en esquema vacunal y de igual manera la alimentación. Como objetivos, en primer lugar, tenemos que el objetivo general es analizar los factores que afectan el cumplimiento de las prestaciones de los paquetes priorizados en menores de 2 años en el centro de salud tipo A de Quimio. Los objetivos específicos son, en primer lugar, identificar las principales barreras que limitan la entrega de paquetes priorizados en menores de 2 años. De igual manera, conocer la percepción de los usuarios respecto a la accesibilidad y calidad de atención recibida en el centro de salud y proponer estrategias y recomendaciones para mejorar la cobertura y garantizar el cumplimiento de prestaciones en el centro de salud. Ahora, en sí, el paquete priorizado nace de la estrategia Ecuador crece sin desnutrición infantil. Hay que tener en cuenta que esta estrategia surge a partir del decreto 1211, en donde tiene como dos metas importantes. En la primera va a ser reducir para el del 2025 la desnutrición crónica infantil de 19,3 a 18,7%, en donde el 80% de los niños que corresponden a las diferentes comunidades deben tener los controles de salud. Si nos adentramos un poquito acerca de lo que es el decreto de 1211, debemos mencionar que el mismo fue emitido el 15 de diciembre del 2020 por la Presidencia de la República de Ecuador. Entonces, este sí constituye una base legal, ¿no? En donde se crea la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y dispone la implementación obligatoria, así como la articulación de políticas, programas y acciones intersectoriales orientadas a la prevención y reducción de la nutrición crónica infantil. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, el paquete priorizado se constituye de controles de niño sano, el tamizaje metabólico, el cual debe ser realizado a partir de los 4 días hasta los 28 días, en donde es importante mencionar las cuatro enfermedades principales que previenen. Son la galactosemia, la fenilcetonuria, el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia de glándulas suprarrenales. De igual manera, las prácticas integrales de parto, las vacunas, la prescripción de hierro, multivitaminas en polvo a partir de los 6 meses, así como la prescripción de vitamina A, la valoración de hemoglobina a partir de los 6 meses, la consejería en lactancia materna y alimentación complementaria, el proceso de lactación de igual manera a los 6 meses, y la administración de antiparasitarios. Ahora, de igual manera, hay que tener en cuenta que esta estrategia
Se debe articular, como se mencionó previamente, de la promoción de la participación comunitaria y familiar para la prevención, pues busca consolidar la inversión orientándose siempre a generar acciones intersectoriales con el fin de establecer una política pública de Estado integral de la salud. Ahora, las razones del incumplimiento del paquete priorizado. Aquí tenemos un árbol de problemas en donde nosotros analizamos del por qué en esta comunidad no se está cumpliendo. Entonces, como causas, primero tenemos de gestión y de social y acceso. En el caso de gestión, la falta de registro de datos y la ausencia de un plan de monitoreo interno, es decir, no solo el sistema nacional anclado a las direcciones distritales, sino un monitoreo interno, ¿no? En donde se establezca un programa que mensualmente nos permita establecer cuántos niños han sido atendidos y cuántos de ellos cumplen con sus prestaciones acorde a las edades. Bueno, mientras que de social de acceso, el desconocimiento de la importancia del paquete y las barreras de acceso, ya sea por costos indirectos y transporte. Lo social y acceso se refiere netamente a la idiosincrasia de los cuidadores o padres de los niños adscritos a la comunidad. Pues algunos tienen ciertas creencias de que si no se enferma no hay que acudir al médico, o de igual manera que las vacunas en realidad no le generan protección, sino que se debe generar protección a partir del ambiente y del diario vivir en la comunidad. ¿Qué genera esto, no? O sea, o estas causas, ya sea de gestión o social y de acceso, generan un compromiso en el desarrollo cognitivo, generan el aumento de la morbilidad infantil, va a alterar la esfera psicomotriz, va a dificultar el desarrollo del aprendizaje social y, bueno, va a incrementar las enfermedades prevenibles y va a mantener la persistencia de la desnutrición crónica. No vamos a alcanzar la meta como se había planteado previamente del porcentaje. Ahora, dentro de lo que se puede hablar acerca de un contexto local de la comunidad de Quimia, va a ser Sierra Central del Ecuador y se va a encontrar a 14 kilómetros de la ciudad de Riobamba. Tiene una población de 5.257 habitantes. El último censo, realizado a inicio de este año por parte del GAD municipal, estableció que la población adscrita es de 4.960. El dato presentado de los 5.257 es de base al INE. Ahora, Quimia en realidad se compone de 18 comunidades, 11 barrios y 2 cooperativas. Las 18 comunidades en realidad son aquellas que se encuentran bastante alejadas. Por mencionar algunas, tenemos Loma de Quito, tenemos Batán, tenemos Pucallpala, Balcashi, Chañac San Francisco, Chañac San Miguel, Valle Hermoso, El Paraíso. Dentro de los barrios tenemos Quimiac Centro, tenemos Cachipata, tenemos Cuncún, y las cooperativas son Toldo y de igual manera es Verdepam. Ahora, el acceso a servicios de salud, educación y transporte es variable. Claro que es variable, porque en realidad las comunidades se encuentran bastante alejadas. Entonces sí va a establecer una problemática a partir de la distancia que tengan que recorrer ciertas personas para acercarse al centro de salud o dentro de una emergencia, acudir con brevedad, siendo el acudir con brevedad o tener una atención oportuna parte esencial de el cuidado cuando se quiere prevenir o cuando se quiere disminuir lo que es la desnutrición crónica infantil. Ahora, la justificación de este tema de investigación, en primer lugar, es porque nosotros necesitamos incrementar al 80% la cobertura de controles de crecimiento y desarrollo y garantizar que al menos el 85% de niños menores de 2 años accedan a los controles de salud de manera mensual. Es así que también de igual manera el control de salud más el proveer un esquema de atención completo nos va a generar un paquete priorizado idóneo en donde nosotros podamos justificar no solo nuestro trabajo, sino el cumplimiento de una meta establecida de manera nacional por parte del ente regulador. Ahora, bueno, dentro de la metodología nosotros debemos tener en cuenta que esta
La investigación tiene un diseño descriptivo y transversal con un enfoque cuantitativo. Aquí se utilizaron encuestas a cuidadores de menores de 2 años, siendo un muestreo censal de 30 cuidadores. Ahora, el enfoque cuantitativo implica que la información recolectada se expresa en cifras, porcentajes o medidas de estadísticas. Y aquí nosotros empleamos una manera de recolección, el cual es la encuesta. El diseño descriptivo, en cambio, tiene la finalidad de caracterizar y detallar las variables de estudio sin manipularlas y no busca establecer relaciones de causa-efecto, sino más bien describir cómo se manifiesta este fenómeno. Y por su parte, el diseño transversal significa que la información se recoge en un único momento o periodo de tiempo, siendo el periodo de enero a agosto en donde se recolectó la información. Ahora, aquí tenemos el esquema que se utilizó para establecer la encuesta. Entonces, nosotros nos enfocamos en primer lugar en la edad del niño, en meses. Como se ha establecido previamente, o sea, son menores de 2 años o menores de 24 meses. El sexo, ya sea femenino o masculino, sí va a establecer una diferencia, ya que nuestra población puede tender a ser más de género masculino como más de género femenino. Ahora, nosotros también nos planteamos la pregunta de que si ha llevado o no a su hijo a todos los controles de niños durante el último año. ¿Con qué frecuencia asiste a estos controles? Si el hijo ha recibido todas las vacunas correspondientes según el esquema nacional, si se recibe la orientación específica sobre alimentación complementaria y nutrición infantil durante el control, es a partir de los 6 meses, ¿no? La alimentación, el proceso de lactación. Porque antes, nosotros siempre se recomienda la lactancia materna, enfocándonos más en técnica. Ahora, también si ha recibido la suplementación de micronutrientes, esa vitamina A, hierro y zinc, si se ha realizado la evaluación de crecimiento, peso, talla y MC en cada control, es decir, el establecimiento o en la toma de medidas antropométricas con el fin de correlacionar en las curvas de crecimiento establecidas en la libreta integral de salud. De igual manera, si se ha realizado el tamizaje de anemia o hemoglobina durante el último año o cada 6 meses en realidad, se ha recibido atención domiciliaria por parte del centro de salud para seguimiento nutricional, lo cual se refiere a aquellas atenciones que se realizan de manera extramural en comunidades alejadas. Si se tuvo dificultades para cumplir con los controles clínicos, y aquí nosotros establecemos las opciones, ¿no? Transporte, tiempo, costos, desconocimiento, o si no fue ninguna de ellas. De igual manera, si se realizaron todos los procedimientos del paquete priorizado, que incluyen toma de medidas antropométricas, más realización de tamizajes. Y si se cumplió con todos los controles del paquete pulsado en el último año según lo indicado en el centro de salud. Como les he mencionado previamente, en sí la meta establece ciertos cortes, en realidad dentro del seguimiento nominal que se lleva como centro de salud y de igual manera establecido por el ente regulador que es el Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, como gestión interna se ha realizado que se tome control cada mes a fin de evaluar también el desarrollo integral cognitivo mediante el test de Denver. Entonces, nosotros le aplicamos de manera mensual a fin de comprometer al cuidador una atención integral en base a su compromiso al llegar al centro de salud. Bueno, ahora con respecto a los resultados, a partir de eh, las preguntas establecidas previamente y su aplicación. Entonces, el indicador evaluado va a ser el cumplimiento de controles mensuales de niños sanos. El resultado obtenido en sí es de 66,7% y la meta nacional según el decreto 1211 es mayor del 85. La brecha es de menos 18,3. El segundo indicador es la cobertura de vacunación según el esquema nacional. El resultado es 76,7 y la meta nacional es de mayor de 95%, teniendo también una brecha de menos 18,3. El tercer indicador es la orientación en alimentación complementaria y nutrición infantil. El resultado obtenido es 66,7 y la meta nacional es 100% y la brecha es de menos 33,3. La suplementación de micronutrientes, vitamina A, hierro y zinc. El resultado obtenido es 100% y la meta nacional es 100%, siendo este un indicador el cual se encuentra cumplido a cabalidad. Lo mismo ocurre con la evaluación antropométrica, peso, talla y MS en cada control. Cada vez que el niño acude
es evaluada de manera antropométrica. Entonces, el resultado obtenido es 100% de las 30 personas encuestadas, de los 30 cuidadores encuestados, y la meta nacional también es 100, y la brecha va a ser cero. Es un indicador cumplido a cabalidad. Ahora, el tamizaje de mi hemoglobina en el último año es de 100%. Todo niño a partir de los 6 meses ha recibido su tamizaje de anemia, o se ha realizado en sí el tamizaje de anemia. Y la meta nacional, según el decreto 211, es del 90%. Entonces, es un indicador cumplido. Ahora, la atención domiciliaria para el seguimiento nutricional, el resultado obtenido es 73,3 y la meta nacional es de mayor al 80%. Si hacemos un poco memoria, se había mencionado previamente que se necesita que el 80% de los niños tengan el control de salud. No establece que sea de manera intramural o extramural. Entonces, no necesariamente se debe cumplir el control dentro de la unidad operativa. Nosotros podemos salir de ella y de igual manera realizar un control. Ahora, teniendo en cuenta este indicador, la brecha es de -6,7. Las dificultades de acceso por transporte. El resultado obtenido es 40% y la meta nacional es de menos del 10% y la brecha es de +30. Ahora, si recordamos un poco de las opciones que se encontraban dentro de la encuesta, transporte, tiempo, costos indirectos o ninguno. Como se había establecido que son comunidades alejadas, el principal problema que se ha encontrado dentro de las encuestas al momento de realizar la tabulación fue que en realidad el transporte representa el primer problema y posiblemente el único en realidad por parte de los cuidadores para acudir al centro de salud. El cumplimiento del paquete priorizado completo, en realidad el resultado obtenido va a ser de 73,3 y la meta nacional es mayor del 90% y la brecha es de -16,7. Y el último indicador evaluado es el cumplimiento de todos los controles de paquete priorizado en el último año. El resultado obtenido es de 66,7 y la meta nacional según el decreto 211 es de mayor de 85 y la brecha es de -18,3. Ahora, hay que tener en cuenta que los resultados evidencian avances importantes en algunos componentes del paquete priorizado, aunque persisten brechas significativas en otros indicadores, ya que influyen directamente en la prevención de la desnutrición infantil. Ahora, las mejoras de desempeño se observan en acciones tanto clínicas como biomédicas, tales como la suplementación con micronutrientes, la evaluación antropométrica, el tamizaje de anemia o hemoglobina, que incluso supera la meta. Ahora, esto refleja que el cumplimiento del personal de salud de las actividades, o sea, se está haciendo de manera adecuada. Sin embargo, las mayores brechas de prestaciones se enfocan más en el seguimiento continuo y el acceso a servicios, como por ejemplo los controles mensuales. Entonces, tenemos un 66,7% de personas que acuden a los controles, y así como la orientación complementaria y la nutrición infantil con otro 66,7% y el esquema vacunal, que en realidad ya es cuestión, se había visto por la idiosincrasia de la gente, sobre todo en el apartado de esquema vacunal, ¿no? Ahora, el indicador de atención domiciliaria es de 73,3 y también se mantiene por debajo de la meta, que es 80. O sea, siempre hay que discernir, ¿no? En que estas situaciones en realidad muestran la necesidad de fortalecer el trabajo extramural y comunitario. Es así que en realidad nosotros debemos establecer que la cobertura integral y sostenida de la intervención aún no se consolida plenamente y va a generar un impacto en la estrategia. Ahora, como conclusión, en el plan gerencial nosotros tenemos ciertas actividades que vamos a poner en consideración o que en realidad establecimos. Entonces, las actividades del diagnóstico situacional y revisión de indicadores, el cual ya se hizo, ¿no? El responsable es la dirección, el MCP distrital, el periodo es de enero de 2026 y los esperados son las brechas identificadas. En realidad, la dirección o el MCP distrital, a través del administrador técnico de la unidad operativa, permite realizar el diagnóstico situacional, ¿no? Y la revisión de indicadores, los que se había planteado previamente, ¿no? La elaboración del plan operativo anual, en donde el responsable será el comité técnico dentro del centro de salud. El periodo va establecido, se plantea que es en el febrero del 2026
y el resultado esperado es que el plan sea validado a fin de que se mejoren las coberturas. Ahora, la actividad va a ser también la implementación de estrategias en donde el responsable es del equipo de salud. El equipo de salud es el EAIS, entonces el equipo de atención integral de salud, conformado por el médico, conformado por la enfermera y de igual manera puede ser como apoyo el odontólogo. El periodo es de marzo a septiembre de 2026 y el resultado en realidad va a ser mejorar la cobertura y seguimiento. Si recordamos los indicadores, o sea, tenemos que establecer que la cobertura también se puede hacer de manera extramural. Entonces, el equipo es una conformación íntegra en donde se establece que en sí población cautiva, como en este caso son menores de 2 años, sean atendidos de manera integral. Ahora, la otra actividad que nosotros planteamos es la evaluación de cumplimiento. El responsable es el comité de gestión, con la cabeza que es del administrador técnico. El periodo de evaluación va a ser en octubre de 2026 y el resultado va a ser el informe del avance. Es decir, si nosotros partimos de un 73.3 o de un 66.7, esa brecha tiene que estar disminuida ya al momento, ¿no? Y la próxima actividad va a ser la retroalimentación de ajustes. El responsable va a ser la dirección distrital a través de su delegado, en donde el periodo va a ser en diciembre de 2026 y el resultado va a ser la actualización del plan. Es decir, nosotros vamos a tener un seguimiento continuo, ¿no? El decir que nosotros vamos a disminuir la brecha entre indicador y cobertura por unidad operativa va a generar que seamos parte importante al momento de querer alcanzar la meta establecida por la estrategia Ecuador Crece sin Nutrición Infantil. Ahora, dentro de las principales áreas que nosotros vamos a poner actividades principales, así como responsables de la periodicidad, establecemos que la dirección va a coordinar el plan y el seguimiento, siempre. Entonces, el responsable es el gerente del centro o el administrador técnico y la periodicidad es permanente. Él puede generar, no solo en la evaluación de cumplimiento en el mes de octubre de 2026, la disminución o de pronto el cumplimiento de lo que se compone dentro del paquete pesado o lo que conforma en sí el paquete pesado. Él puede establecer metas internas, por ejemplo, puede ser de manera mensual, puede ser de manera semestral o trimestral. Entonces, hay que tener en consideración eso también. Entonces, nosotros establecemos, pero que sea de manera permanente. Es decir, que sí o sí, nosotros siempre tengamos un control establecido, un control en población cautiva menor de 2 años. Ahora la otra área es el área de administración. Entonces, las actividades principales va a ser el control de recursos y personal. El responsable también es el administrador técnico, la administradora técnica. Y la periodicidad va a ser de igual manera mensual. Con respecto a esto se refiere a horarios, es decir, la cantidad de veces que nosotros permanecemos dentro de la unidad operativa y cuántas veces salimos. Si nosotros identificamos ya que el problema es a partir de coberturas en comunidades alejadas, entonces vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a poner más extramurales o vamos a tener más frecuencias salidas. Obviamente no tenemos que dejar abandonar el centro de salud o dejar sin personal, teniendo en cuenta la demanda que también tiene el mismo. Ahora, en el área de asistencia médica, los resultados de la ejecución de controles y reportes. El responsable es el médico y enfermero y la prioridad semanal, lo que he hecho previamente. O sea, nosotros en asistencia médica, nosotros como parte del centro de salud debemos generar coberturas, generar números que nos permitan avanzar y disminuir brechas. Ahora, dentro del área de comunidad, las actividades principales son la promoción de salud y visitas domiciliares. Dentro de este apartado hay un programa que se lleva dentro de la unidad operativa, el cual es el Comité Local de Salud. Entonces nosotros, a partir de veedores o de actores sociales determinados por parte de una conformación local en donde la comunidad misma forma parte del centro de salud de manera articulada, establece o nos menciona ciertas ocasiones niños que puedan necesitar el control o que de pronto ha visto que no acude al centro de salud o que conoce nuevos casos o que de pronto han venido de otros lugares de acá. Ahora, que otro niño venga de un lugar y se establezca dentro de nuestra comunidad, nosotros también debemos que atenderlo porque cumple con el criterio de población cautiva. Entonces, los líderes locales van a ser fundamentales dentro de este apartado. La periodicidad puede ser de manera trimestral. Dentro de la evaluación, la actividad principal es la revisión de indicadores y metas. El responsable es el comité técnico, en donde la periodicidad va a ser de manera semestral.
a fin de que nosotros también generemos un cambio. Entonces, si establecemos en realidad que el diagnóstico se hizo en enero y la elaboración del plan se hizo en febrero del 2026, la evaluación del cumplimiento a más tardar debe ser en el mes de octubre, por no decir hacer un corte primero en junio, a fin de evaluar si existe o no un cumplimiento adecuado de las metas establecidas de manera interna. Es así que como conclusión tenemos que las principales barreras detectadas fueron las dificultades del transporte, la cobertura vacunal incompleta y la limitada orientación nutricional. Asimismo, se observó dependencia del distrito para recursos e insumos. La falta de autonomía presupuestaria y el escaso uso de herramientas tecnológicas limita la eficiencia gerencial, así como también limita las actividades que puedan realizar el equipo de ICE. Los usuarios perciben positivamente la calidad técnica del servicio, destacando el cumplimiento 100% en medición antropométrica, en tamizaje de anemia y suplementación. No obstante, la satisfacción no se traduce completamente en adhesión a controles, debido a factores externos, que en realidad ellos mencionan que no es culpa del sistema de salud o culpa del personal médico, pero sí de factores externos como transporte, tiempo de espera y falta de información constante. Ahora, el Plan de Gestión Gerencial 2026 propuesto se presenta como la alternativa más viable para mejorar la cobertura y el cumplimiento de prestaciones, al integrar estrategias de planificación, capacitación, digitalización y fortalecimiento comunitario. Es así que su ejecución va a permitir alcanzar las metas nacionales y optimizar la gestión institucional. Aquí presentamos las referencias de las que nosotros hemos utilizado para el desarrollo de esta presentación, así como del escrito, y muchas gracias por su atención.